Buenas tardes a todos, muchas gracias por su presencia en este acto. Para mí es un honor que José Vicente me hubiese comentado la posibilidad de presentarle en estos momentos tan importantes para él, porque está recibiendo un premio internacional de novela, que nos parece que es una tontería, pero a mí me gustaría recibirle también, cosa que no va a ser posible, porque lo primero que tengo que hacer es escribir libros. Si no escribo libros, no me dan ningún premio. Bueno, empiezo con, digamos, un poco la presentación de José Vicente. José Vicente Martín, el rigor de la gestión y la sensibilidad de la palabra. Es un honor tomar la palabra para presentar a José Vicente Martín, un autor que ha sabido maridar con una naturalidad asombrosa la precisión del mundo administrativo con la libertad inabarcable de la literatura. Madrileño de nacimiento, forjado académicamente en la Universidad Autónoma. Su biografía es la de un hombre dedicado su vida al servicio público con una integridad ejemplar. Como interventor en ayuntamientos cántabros de relevancia, Torlavega, Los Corrales de Buelna o El Astillero. José Vicente ha sido durante décadas el guardián del orden y la lógica en las instituciones, una labor que requiere no solo rigor, sino una comprensión profunda de las estructuras que sostienen nuestra convivencia. Sin embargo, detrás del profesional metódico siempre ha latido el pulso de un humanista. Nuestra amistad nació y creció en el fragor de la militancia de Ciudadanos, donde su capacidad de liderazgo y su compromiso ciudadano le llevaron a asumir la coordinación del partido en Santander. Fue en esos años de debate político y compromiso social donde muchos descubrimos que su visión del mundo iba mucho más allá de las cifras y de los boletines oficiales. Esa inquietud intelectual cristalizó más tarde en nuestro Club de Opinión Mateleñas, un refugio de amistad y pensamiento donde la actividad de José Vicente brilla con luz propia. En nuestras reuniones, sus análisis son siempre una referencia, concienzudos, despojados de artificios y cargados de una lucidez que solo da la experiencia y la lectura reflexiva. Es precisamente esa capacidad de análisis la que traslada ahora en su faceta creativa. Hoy nos convoca su octava obra editada, Las 5 vidas del hombre pez, una novela que ya camina con paso firme tras haber sido distinguida con un accesi por la editorial Octubre Negro. Este reconocimiento no es casual, es el fruto de una madurez narrativa que ha sabido encontrar belleza en la complejidad. Hablar de la escritura de José Vicente es hablar de profundidad. No es una literatura de consumo rápido, sino una invitación a sumergirse en las corrientes de la condición humana, explorando nuestras dudas, nuestras esperanzas y nuestras contradicciones. Pero si algo define realmente a José Vicente por encima de sus logros académicos y profesionales, es su calidad humana. Escribe con la misma generosidad con la que escucha, con la misma generosidad con la que ofrece un consejo en el Club de Opinión Mataleñas. En las páginas de este libro encontraréis un autor que no solo domina la técnica, sino que pone el corazón en cada párrafo, logrando una conexión íntima con quien asoma sus historias. En Las 5 vidas del hombre pez, José Vicente nos regala un viaje que es, a la vez, una reflexión sobre el tiempo y la identidad. Es la obra de un hombre que ha observado el mundo desde muchos ángulos, desde el despacho oficial, desde la tribuna política y desde la tertulia entre amigos, y que hoy decide compartir con nosotros la esencia de lo aprendido. Tenemos que destacar que el certamen literario La Daga Negra se ha consolidado como un referente imprescindible para autores de habla hispana, enfocados en narrativas del medievo, la guerra civil o la historia de Europa.
Las rigurosas bases del concurso exigen una ejecución impecable y una total originalidad en el tratamiento de la trama de ficción, lo que sitúa las 5 vías del hombre pez como una lectura obligada, referencia dentro de la jornada literaria de este año. Os invito a disfrutar de esta obra con la pausa que merece. Descubriréis que, al igual que su autor, estas páginas están llenas de inteligencia, de respeto por el lector y, sobre todo, de una humanidad desbordante. Gracias, José Vicente, por este trabajo. Te paso la palabra. Gracias, José Antonio. Después de esto está claro que es un amigo. Está claro que es un amigo. Bueno, pues muchas gracias, José Antonio. Gracias por venir. Con la cantidad de cosas que se pueden hacer en Santander. Gracias por estar aquí. Gracias al Ateneo por cederme las instalaciones, a la editorial Octubre Negro y sobre todo a Lierganes. Doy por hecho que todos conocéis Lierganes. Tiene algo. Es bonito, pero tiene alma. Ese puente que tienes es maravilloso. Siglos pasando gente, siglos comunicando gentes, es increíble. Voy a empezar por mis sensaciones. Un poco de temor, no os quiero engañar, porque siempre es a ver qué tal. Y un poco de remordimiento, porque seguro que he hecho bien haciéndolos venir. Siempre que tienes la duda esa. ¿Acaso no hay un excesivo atrevimiento en mí diciendo venir que os voy a presentar un libro? No esperen sacudidas. Yo he tenido, con la literatura, he tenido sacudidas. De esos que te pasa algo, cambia tu vida en algo. Me impresionó Guerra y Paz, lo leí con 15 años. Lo voy a contar. Mi padre tenía una tienda de ultramarinos y eran las vacaciones de Navidad. Entonces lo leía por la noche, porque tenía que estar en la tienda, claro, aquellos años, y me impresionó. Guerra y Paz me cambió. Pero había otras novelas, El factor humano, El por ahí la gloria, Patria os comiendo. ¿Por qué escribir? Pues no tengo respuesta por qué escribir. Lo que sí os digo ya es que son muchas las novelas escritas y hasta que la salud me deje voy a seguir escribiendo porque me lo paso bien. Además, los personajes aparecen. Tengo un hermano, mi hermano Miguel, que lleva una libretilla y él planifica, programa los personajes, qué les ha pasado, qué les va a pasar, el futuro, el final. Yo soy incapaz. Los personajes van donde quieren ellos. Quizá lo notéis en la novela. Es una novela donde los personajes emergen, pero al final tienen su personalidad. Son diferenciables unos de otros, pero van donde ellos quieren ir. ¿Y por qué escribir a partir de los 65 años, que fue cuando me jubilé? Pues yo creo que son 3 elementos fundamentales. Primero, porque has vivido mucho, has visto mucha gente, has oído cosas, te han pasado cosas. Y eso, de alguna forma, te condiciona. Segundo, por la perplejidad. Es que el tiempo pasa rápido. Te das cuenta cuando eres mayor. Dices, joder, ¿cómo es posible? Es el chaval de 15 años que... También lo voy a contar. Tenía 15 años y a la salida de clase, entonces era mañana y tarde, en el bachiller, me fui yo solo andando, un sitio que había unos árboles y tal, y de repente me di cuenta que yo, aparte de hijo de Pepe y Eloísa, de nieto de mis abuelos, de hermano de Rafael y Miguel Ángel, era otra cosa. Tenía una personalidad diferente. Y me di cuenta que tendría una vida por delante. No sabía todavía que iba a estudiar. No tenía novia, pero tenía una vida por delante. No sabía dónde iba a vivir. Me hizo mucho bien un globo terráqueo que me regalaron los Reyes y que yo daba vueltas y con el dedo cerraba los ojos, ¡pum! Y a veces digo, coño, pues voy a vivir en Argentina, joder. Daba vueltas a ver dónde. Pero es impresionante y en muchas novelas está la posibilidad, los miles de caminos que tenemos siempre ante nosotros. Que eso es una maravilla. Están ahí los caminos disponibles. Y es una oportunidad a los chavales jóvenes aprovecharlos. Muchos sitios donde ir, muchos sitios donde vivir. Y a los que no somos tan jóvenes, el tiempo que nos quiera es nuestro. Está bajo nuestra decisión.
Las 5 vidas del hombre pez. Yo conocí tarde en Liérganes, fíjate, vivía en Torrelavega entonces, pero lo conocí tarde, no había ido a Liérganes hasta hará 15 años por ahí que estuvimos. Y me gustó mucho la historia de la Real Fábrica de Artillería y por cómo su génesis. ¿Qué le pasaba a Liérganes? Liérganes era un sitio justo para hacer cañones, digo yo. Porque es verdad, resultaba que tenía río, Miera, con ello la fuerza motriz y la posibilidad de ir hasta Santander, a un puerto. Tenía roblerales, hayeros, encinares, tenía madera para hacer carbón. Había piedra caliza. Había mano de obra con una cierta tendencia fabril, aparte de la agricultura, fabril. Había mano de obra y sobre todo deseos de trabajar. Entonces, pues vinieron los flamencos, Jean Cartius, Jorge Blande, y empezaron a hacer los cañones en la Real Fábrica de Artillería. Los cañones, que decía Alcalá Zamora, más feos del mundo, pero los mejores del mundo. Porque tenían el hierro. Y el peso bajó un 25% el peso de los cañones. ¿Qué ocurre? Que los barcos podían llevar más cañones. Esto vino muy bien a la Armada Española. Y a los fuertes que teníamos en Santiago de Cuba, en el Acapulco, en Isla Margarita, podríamos tener más cañones. Entonces mejoró muchísimo la capacidad de defensa de España. La segunda es el hombre pez. Es una historia, pero me encontré un ciudadano de allí, de Liérganes, que dijo: usted no se lo va a creer, pero yo he visto al hombre pez. ¿Qué me dice usted? Dice, sí, sí, sí. Dice, se escondió, salió del río y se escondió. Digo, joder, es preciosa la historia. Francisco tenía una enfermedad de piel, parece ser que eso le ayudaba a estar continuamente en el agua, en el río Miera, nadando, pero no era una profesión. Entonces se quedó viuda la madre y le mandó a Bilbao a estudiar el oficio del carpintero. Y el carpintero fue a la ría, que era lo suyo, nadando. Se perdió un día, desapareció Francisco y apareció en la bahía de Cádiz 5 años más tarde. Eso dice la leyenda. Con escamas por el cuerpo, con las uñas roídas por el salitre y con los brazos y las piernas con forma de aletas, de su adaptación al mar. Y ahí nació el hombre pez. Ahí viene la imaginación del novelista. Claro. ¿Qué hago yo? 5 vidas le doy. La historia es que tiene 5 vidas, que aparece un arcón lleno de lingotes de oro, y entonces todos esos lingotes de oro tienen que estar destinados a hacer el bien. Pero todos los poseedores de esos lingotes dispondrán de 5 vidas. Esta es la novela, el comienzo de la novela. Después la novela se hace real. Hay una fantasía inicial, y es que, por un tema complejo, decide Jorge de Blande, que es quien recibe la barcaza, que los lingotes van a estar escondidos en el Palacio Ruiz Sánchez hasta 4 siglos más tarde, hasta el año 2022. Y en el año 2022 los herederos de entonces serán los que reciban esos lingotes y tendrán derecho siempre que hagan el bien. ¿Quiénes son los herederos? Bueno, voy a hablar, hay otros herederos, otros personajes que no son los herederos, que son Simón y Águeda. Es una pareja de ancianos. Y es que la historia de uno cuando tiene ciertos años, ¿qué ocurre? Que Simón y Águeda tiene algo de mis padres, de esa enfermedad senil tan tremenda que es la demencia. Entonces, lo horrible que es la demencia cuando la otra persona es consciente de que ya no tiene su compañera. Es horrible. Entonces, es un poco la vida de lo que yo novelé, de lo que sucedió a mis padres. Diomedes le vi cuando yo tenía 20 y tantos años en el pueblo de Ribareo. Era un hombre encorvado, tremendamente feo, que se avergonzaba de que le viera. Recuerdo que cenaba en un restaurante de esquinaro de forma que su cara era difícil verle. Y a mí me dio pena. Me dio una pena tremenda, pues ese hombre está en la novela. Blanca la archivera.
Blanca la archivera es otro personaje en la novela. Siempre me ha llamado la atención los archiveros que están con siglos mirando legajos, manuscritos de siglos. Y de alguna forma Blanca es quien descubre las cartas que escribió Jorge de Blande y quien trata que los herederos actuales de aquellos consigan los lingotes. Hace lo imposible para que suceda y escribe las cartas para que se presenten en Liérganes a por esos lingotes. Se me olvidó deciros que quien custodia los lingotes es el hombre pez, que tiene 5 vidas, por eso es capaz desde el año 1622 hasta el 2022 estar con esos lingotes. María y Evaristo es una pareja. María es quizá la figura más importante en la novela, es ganadera, mujer, y lucha va a la iglesia por su ganado. Tiene un problema y es que la maldición de los 42 años. Descubren que por una maldición todos sus antecesores a los 42 años murieron. Y resulta que murieron de causas no casuales, sino murieron asesinados. Y ella tiene 42 años. Esto vertebra parte del interés de la novela, qué os sucederá a esta mujer. Arnold Visser y Peter son herederos de los primeros que recibieron el arcón con los lingotes, que viven en Lieja y que se presentarán a por estos lingotes. Peter viene acompañado de su hija Alice y vivirán pues, las experiencias de tratar de encontrar los lingotes dentro de un palacio totalmente abandonado. Un palacio, está un poco, el Palacio de la Cuesta, está un poco basado en el Palacio de la Cuesta de Liérganes, pero bueno, está lógicamente con mucha inventiva. Hans Hammerson, pintor, es descendiente de Rembrandt. En la novela pongo que Rembrandt estuvo en Liérganes y pintó en un aguafuerte el Puente Nuevo. Y es uno de los receptores de los lingotes. Louise, que es la mujer de Hans y que tendrá un papel también clave acompañando y tratando de que a Blanca no la asesinen a los 42 años. Gerrit, otro pintor que se hará amante de Louise. Gerrit también le conocí, es mi amigo Enrique. Mi amigo Enrique es un amigo de joven. Voy a decir una cosa, una anécdota de él. Estábamos en un pub en Madrid. Se marcha, pero no Enrique, no sin decirnos nada. Ya me había fijado yo que según veníamos, un solar que había en una calle a Escontal, pues ahí estaba mi amigo Enrique mirando el solar a las 2 de la mañana. Dice, este solar le voy a pintar. Pintar, pero ¿qué tiene un solar? Es igual. A los pintores de raza, ellos ven lo que tú no ves. Y ese solar lo pintó y quedó precioso, con la luna, las paredes blancas, todo desierto. Bueno, pues este es Gerrit. Y Albert. Albert es la organización que sigue los pasos de los descendientes de los poseedores de los lingotes, es el asesino, el sicario que tendrá que matar a María. Estos son los personajes de la novela. Como veis, no hay tanta imaginación, sino hay un poco de real. Y ahora, si me funciona esto, espero que sí, voy a leer unos párrafos de la novela, que yo creo que... Se me olvidó una cosa que os voy a decir, me ha gustado. ¿Qué es escribir? Yo es que animo a la gente a que escriba, porque yo un paso también que creo que lo normal es que se pase bien escribiendo. Un lector vive 1000 vidas antes de morir. La persona que nunca lee vive solamente una. Sabrás que has leído un buen libro cuando des vuelta a la última página y te sientas un poco como si hubieras perdido un amigo. Leer es soñar con los ojos abiertos. Leer es viajar sin moverse del sitio.
Escribir es un acto de descubrimiento. A veces no sabes realmente lo que piensas hasta que lo pones en palabras. Escribir es como abrir una ventana y dejar que el mundo entre en tu habitación. La escritura es una forma de escapar de la realidad, de crear un mundo propio en lo que todo es posible. Cuanto más escribo, más me conozco a mí mismo y al extraño que hay en mí. Escribo porque me he dado cuenta que si no lo hago, me vuelvo gruñón. Y Javier Cercas, que es muy divertido. Escribo porque me aburro y porque si no escribiera, me aburriría mucho más. Y ahora os voy a leer lo que Jorge de Hollande, porque no creo que lo haya explicado muy bien. A ver si lo encuentro. Pero sobre los... Jorge de Hollande. Señor mío, aquí estoy después de leer un tratado sobre cómo escribir cartas, donde se dice que ponga primero en mí el entendimiento. Y delante de mis ojos como espejo en que me mire esas 5 circunstancias. ¿Quién? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿De qué manera? Porque sin ellas iré como el ciego que ni sabe el camino ni tiene quien se lo enseñe. Necesito pasar a papel mis sentimientos. Heme pues en mi cuarto recibiendo la luz de la aurora después de haber sido dominado por asmoreo y permanecido hasta bien entrar la madrugada en un lupanar. Y en tierra extraña, a casi 1000 millas de mi querido hogar. ¿Y deberá ser yo el mío? Esto es lo que opina mi amigo y socio Juan Curtius, que debiéramos hacernos a la idea de que aquí seremos enterrados. Si de esta manera fuere, que comprensivo sea el sumo hacedor, pues ahora me creo más pendenciero, fiero y pecador. Debemos pensar que Liérganes llegó a tener el 15% de la población flamenca y que prácticamente casi todos los obreros que había en la fábrica eran de esta nacionalidad. Latino. Mas algo procede escribir de lo que aquí acontece, se refiere a Liérganes. Lo peor, la imposibilidad de encontrar viviendas dignas. Incluso nos obligan a buscarnos a terceros para que, en falsedad, sean titulares de los suelos y edificios que nuestro negocio y aposento exigen. Es que hasta en el año 1690 se volvió a recordar que estaba prohibido vender casas y terrenos a los flamencos. O sea que para los nacionales de Liérganes, aunque trabajaban en las fábricas, ellos seguían siendo extranjeros. No querían tener relaciones con ellos. ¿Acaso no son de nuestra fábrica los cañones que consiguen que la Armada española sea temible en todos los mares? ¿Acaso no son las baterías de estos las que logran que las fortificaciones en las costas de las Américas resulten inexpugnables? Son las 6 de la mañana y las velas se están consumiendo. Oigo el aguacero sobre el tejado de ventanas y estoy triste. Presiento que esta dura tierra será mi mortaja, y a mi alma la esperan duras pruebas. ¿Y a quién escribo esta carta a fijar según el citado tratado? Pues a mí mismo, porque seguramente tampoco se la deje leer a Juan. A pesar, me consta de que aún lleva peor que yo la inquina de estas gentes y nadie más me inspira suficiente confianza. Para finalizar, quiero referirme a un extraño comentario que oí a Hans Becker, persona que considero seria y nada fantasiosa. Dice que, como si fuera guiado por un demonio o tal vez un ángel, una barcaza sin tripulantes, pero con un arcón lleno de lingotes de oro, arribó al muelle del Aserradero, estando allí en ese momento Arnold Visser, Rembrandt, Hamilton y Pedro Ceballos, e inevitablemente provocó desavenencias, pura inventiva aparenta. Jorge de Hollande, Dios guarde, en Liérganes a 9 días del mes de octubre del 1622. Y esto es sobre el palacio de Ruiz Sánchez. He salido a contemplar el firmamento estúpidamente, pensaba que tal vez él me diera una explicación de esa sórdida compañía de bondad y perversidad en mi vida, pero nada he escuchado, ni nada he sentido salvo la certeza de que lunas de soledad me esperan y que deseo no sean muchas. Me falta algo por hacer y debo acometerlo enseguida. Igualmente conviene para proteger este arcón, una casa más grande. Al menos su superficie deberá ser de 20.000 varas
y procede que sea radiante y lúgubre a la vez, acogedora y siniestra, llena de amplias estancias junto a otras en juntas, de amplios pasillos y acompañados de otros estrechos y retorcidos, donde el sol entre por ventanales y amplias claraboyas en el techo, mas también coexista con húmedas cavidades bajo tierra, con escalones que suben hasta la cercanía de las nubes, pero no mayores de lo que descienden como si condujeran al infierno. Imposible de prever, de dibujar, en plano alguno, donde el capricho y la sinrazón fueran sus arquitectos. Y tal preguntarán por la causa, porque esta manera me siento yo, porque no sé quién realmente soy, salvo mezcla desconcertante de ángeles y demonios, porque quiero lo mejor para mis semejantes y al mismo tiempo su destrucción y desgracia. En cuanto al guardián, sé a quién realizará el encargo. Será el hombre pez quien realice el encargo de custodiar la barcaza. ¿Sí? Voy yo. Bueno, yo quería saber 4 cositas que nos amplíe José, preguntas que tengo en la mente, que son las siguientes. Bueno, en primer lugar, nos has dicho que empezaste a escribir a los 65 años, pero ¿qué te impulsó a eso? ¿Cuándo decidiste, bueno, yo ahora me he jubilado y qué es lo que me ha impulsado a escribir? Pues quizá, como decía acerca, es el aburrimiento. No, yo creo que todos lo sabemos. La vida te da cosas y te pone ahí, te pone personajes, historias, caras, situaciones, y de repente tienes necesidad de escribir sobre ellas. Me acuerdo de dos en estos momentos. Una de mi padre en la guerra civil, que un compañero del pelotón tenía novia en Madrid, estaba en un frente cerca de Madrid, creo que era Guadalajara, y dijo que se iba a pasar a los rojos para estar en el Frente Nacional porque era Salamanca, no porque fuera nacionalista, o sea, perdón, de Franco, sino porque como nació en Salamanca, Frente Nacional, estaban los nacionales. Porque tengo la novia en Madrid y me voy a pasar porque voy a estar más cerca de ella y ya está. Alguien se lo comentó al sargento, el capitán, y esa misma noche tuvo un juicio de guerra y a la madrugada siguiente fue fusilado. El capitán, para más INRI, mandó que el pelotón de fusilamiento fuera su pelotón. Hablaron entre los soldados y decidieron no dispararle a la cara, por lo menos no desfigurarle la cara. Y fue lo que hicieron, pero mi padre tuvo que disparar a su compañero, a su amigo. Consiguieron que el capitán, cuando dijo el hecho de guerra, el hecho de la muerte de ese soldado, apareciera como un acto de guerra, no apareciera como que le había sido fusilado. La segunda cosa que me acuerdo de mi abuelo. Estamos en el año 1959, 1960 en Cantalpino, que es un pequeño pueblo de Salamanca. No hay agua todavía. Yo me acuerdo que tenía que ir con los cántaros a la fuente, pero llega la luz. Pero mi abuela, que era muy tacaña, solamente puso luz en la salita y en la cocina. Los demás con farol. Y cuando mi abuelo oraba la luz, no se veía nada en la salita o en la cocina, mi abuela le regañaba. Ya estás dando la luz. Y mi abuelo decía, ya habrá tiempo para estar a oscuras, mujer. Y tanto. Entonces quiero contar que estas cosas de alguna forma te dicen. Recuerdo también un profesor que tuve de literatura que empezó una vez a pintar el mapa de Europa. Decíamos, joder, si este hombre de literatura que hace aquí dando geografía con los golfos y tal, y empezó a decir, fijaros Europa qué grande es. ¿Cuál es vuestro camino de vida? Bueno, mi camino de vida, decía, no sé, tenía 14, 13 años. Pensar siempre en esto, que hay 1000 caminos donde ir, 1000 oficios que aprender, 1000 mujeres que ver. Éramos chicos, entonces ya sabéis que estábamos separados los chicos de las chicas. Allí en esa clase éramos 2 chicos. No olvidar nunca esto.
Entonces son historias que parece que quieren ser escritas, entonces en personajes. Entonces de alguna forma necesitas escribir. Para mí es una necesidad, es una necesidad. Ahora estoy... Bueno, sigue. Es lo que te iba a preguntar. Que ¿cuáles van a ser tus próximas novelas? Pues me he metido en El incendio de Santander de 1941. Tiene narices. Pero lo quiero mezclar con lo que nos la atentado ahorita era Albericia. Tiene narices. Claro, serán sucesores unos y otros. Pero me pide el cuerpo escribir sobre esto. ¿Cómo consigo yo hablar de Albericia, de que supuso a un niño que vio lo que pasó allí, la explosión, los muertos, un niño pequeño, con otro niño, que lee la carta de su abuela que sufrió el incendio de 1941. Febrero, dices tú, ¿no? Que fue febrero en la calle Cáriz. La calle Cáriz. Calle Cáriz creo que el 28. Pues me lo paso pipa. Lo que ocurre que si fuera mi hermano, en una cuartilla había puesto los personajes, quiénes son, cómo se llaman, qué va a pasar. En mi caso empiezo a las 6:30 de la mañana porque me gusta madrugar. Y a ver qué pasa. Y en ello estoy. Bueno, y por último, para acabar, ¿se pueden escribir varias novelas a la vez? Yo no he sido capaz. No he sido capaz. Lo que sí hago a veces, que releo lo que he escrito y lo mejoro, es que las comas van a veces donde a ella le da la gana. Entonces dice, joder, ¿qué hace esta coma aquí? O en cambio me falta una coma, me falta un punto de seguir o un punto de aparte. Y eso, sobre todo los novatos, un novato, pues te das cuenta de los fallos. Y no tiene que contarlo, pero lo voy a contar. Me pasa, de que escribo, me pasa lo siguiente. Lo que más me gusta es lo que escribo yo. Tiene cojones. Me da vergüenza. Bueno, Patria me ha impresionado, la novela me ha impresionado. Pero esto es tal, digo, coño, si yo no escribo, si mis aventuras son más interesantes que lo que estoy leyendo aquí. Porque reconozco que mi mujer dice que creo personajes como champiñones, y es verdad. A veces creo, son novelas que tienen 20, 25. Esta tiene menos, esta tendrá 10 o 12 personajes, pero las hay de 20, 25. Dice, pero si es que leo y no sé a de dónde venía, de dónde la ha pasado. Y digo, joder, pues ¿qué quieres que haga? Así ha salido la novela. Y me lo paso pipa creando personajes. El problema está que no me salen personajes malos, me salen buenotes. Incluso cuando asesinan se arrepienten después. Pues sí, se arrepiente de haber asesinado. Y entonces, joder, es una cosa que... A ver si a lo mejor los etarras... También va a salir un etarra que se va a arrepentir. Tiene cojones, sí. Y va a venir del pueblo, que no sé si Hermoa, yo creo que quizás sea Hermoa, va a venir porque sabe de un niño que le impresionó y que le afectó mucho lo que pasó en la Albericia, y va a venir a verle. Y en secreto le va a venir a ver. Y de una forma le va a cuidar a ese niño porque quiere resarcirle del sufrimiento que le puso aquel atentado. O sea que hasta los malos que ponen bombas me salen después un poco buenazos. Bueno, ya nos has puesto con las ganas de ver esa nueva novela. Esperemos que salga rápidamente a la luz y simplemente preguntar si hay algún presente que quiera hacerle alguna pregunta, pues aprovechar si les parece. Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias, José Vicente. Espero que disfruten con la novela, la pueden adquirir, él les firmará el libro si lo desean, y muchas gracias a todos por estar aquí.